Altísimo Señor, entre mis sombras, tu palabra alumbró mi corazón. Tu palabra alumbró mi corazón. Mañana y vamos a empezar y quiero platicar con usted, no sin antes recordarle, por favor, el 30 de octubre es que vamos a tener el ayuno, amén. Solo lo hago como para acentuarlo un poco más, porque me parece que lo habíamos puesto el 16, pero los jóvenes se van y entonces queremos que todos disfrutemos del tiempo de ayuno, amén. Así que el 30 es que lo vamos a correr por esta oportunidad. Ok, entonces quiero platicar con usted, hermano amado, acerca de este tema. Yo le titulé la circuncisión, señal de los justos. Y de esto hay mucho que hablar. Tal vez yo en lo personal, voy a ser honesto, en lo personal yo jamás lo había visto, como el Espíritu me abrió el panorama anoche o hoy en la madrugada, porque entendí, hermano, cómo eso o por qué la circuncisión es tan importante. Y cuando hablo de la circuncisión, por favor entendamos a cabalidad que no estoy hablando de una operación viril, no estoy hablando, hermano, de un corte de un prepucio en lo literal. Es algo que va más allá. Esto es al hablar de circuncisión, la circuncisión como una señal, está hablando, hermano, de algo espiritual. Amén. Que tiene trascendencia en lo espiritual. Como lo es el velo, por ejemplo, en la mujer. Eso es una señal que tiene una trascendencia espiritual. Amén. Y así otras señales que el Señor ha dejado para nosotros, hermano. Por ejemplo, el altar. Fíjese que cuando se levantaban los altares decían, esto es una señal entre nuestro pacto. El altar era una señal que Dios había dejado para decir que Él estaba agradado y que Él se presentaba en ese lugar. Entonces, hay muchas cosas que Dios dejó como señales. Fíjese que, por ejemplo, también Jacob viene y usted recordará que se acuesta en aquel lugar llamado Peniel, si no estoy mal, ¿verdad? Donde se acuesta y él ve que ángeles suben, ángeles bajan, y hace poquito cantamos un canto así, ¿verdad? Y entonces él dice, voy a dejar esta piedra como señal que aquí es casa de Dios y puerta del cielo. Entonces, hubo señales, dejaron señales. ¿Para qué? Para entender acerca de qué se trataba esa señal. Hermano, y la señal de la circuncisión, es extraordinaria, pero extraordinaria, tremenda. Porque los hombres de Dios que fueron circuncidados en la antigüedad, digamos, como parte de la ley. Déjeme decirle que, por ejemplo, la circuncisión no se dio en el tiempo de la ley. Sino después, si viene el viernes se lo explico. ¿Sí? Si viene el viernes se lo explico. ¿Por qué fue puesta dentro de la ley? Pero sigue siendo una señal. Ahora, yo quiero hablar con usted desde el inicio de la circuncisión. Si no entendemos el inicio, no podemos entender todo lo demás. Entonces quiero que por favor vayamos aquí. Si fuera tan amable, vaya conmigo a Génesis capítulo 17. Cuando usted busca la palabra circuncisión, en digamos, la palabra circuncisión, tal vez no le dé los datos exactos, pero lo que sí me recuerdo es que la palabra circuncisión en el Antiguo Testamento se nombra, aproximadamente 30 veces. Y de esas 30 veces, 11 veces, es decir, en una buena parte, están en este capítulo 17, solo en este capítulo 17. Entonces, cuando se habla de la señal de aquí, esto será la señal, cuando se habla de la señal es porque el Señor estaba recalcando cuál era la señal de a donde yo quiero llevarlo. ¿Señal de qué? Esa es la situación, ¿verdad? ¿Señal de qué? Y entonces dice la palabra del Señor, lea conmigo, por favor,
este es mi pacto. Diga conmigo, mi pacto. Cuando habla de mi pacto, no es el pacto suyo, sino es hablando el Señor diciendo mi pacto. Amén. Entonces, para empezar, esto es algo de Él, no es de uno. Esto es algo de Él. Entonces, si es algo de Él, es porque es espiritual. Porque la Biblia dice que Él es Padre de espíritus. Amén. Pero lo veo así como aquellos niños que cuando oyen la lluvia están así, mira. Usted no es de los que la lluvia le causa sueño, ¿o sí? A algunos sí, dice. Hambre tal vez sí. Pero póngame atención, ya ahorita va a estar el pollito allá y va a estar rico. Pero comamos este manjar primero. Amén. El postre va primero, qué rico. Ok, entonces, este es mi pacto que guardaréis entre yo. Oiga, hermano, mire, a veces cuando uno dice yo y fulano dicen casi siempre el burro por delante. Pero fíjese que en la Biblia, hermano, el decir el yo significa me antepongo porque yo soy el responsable de esto. Decir yo significa la responsabilidad aquí la cargo yo, la llevo yo. Entonces, hermano, el Señor dijo, este es mi pacto que guardaréis entre yo y vosotros. Entonces, el pacto, por así decirlo, es que no quisiera utilizar la palabra carga, pero la responsabilidad la tiene Dios. La responsabilidad más grande la tiene Él. Ahora, claro está que nosotros debemos de compartir eso porque la palabra dice, llevad mi yugo. Cuando habla el Señor de mi yugo, es la responsabilidad mayor, la llevo yo. Pero sí hay algo que nosotros tenemos que hacer, porque si no, no sería una señal. ¿Amén? Ok, entonces digamos, dice aquí, este es mi pacto que guardaréis entre vosotros, entre yo y vosotros, y tu descendencia después de ti. Todo varón de entre vosotros será circuncidado, y dice, seréis circuncidados en la carne. Diga conmigo, en la carne de vuestro prepucio, y esto será la señal de mi pacto con vosotros. Ok, entonces, mire, la palabra pacto viene del hebreo 1285, para quien lo quiera ir a cotejar, que es berit, en el sentido de cortante, dice. Pacto porque se hace pasando en medio de pedazos de carne. Eso es un pacto. En medio de pedazos de carne. Y obviamente significa aliado, confederación, convenir, hacer alianza, un pacto o promesa, o prometer. Entonces yo apunté esto. De parte de Dios hay una alianza, un convenio, una promesa o un pacto, cuando Él pasa en medio de los pedazos de carne, es decir, donde la carne, nuestra vida de mal proceder, cae en pedazos y queda sin vida. ¿Sí me dio a entender o no? ¿O se lo vuelvo a leer? Se lo vuelvo a leer. De parte de Dios hay alianza, hay convenio, hay promesa, hay pacto. Cuando Él pasa en medio de los pedazos de carne, es decir, donde la carne, hablando de, por favor, si lo dijimos que es su pacto, dijimos que es en sentido espiritual, ¿verdad? No se va a ir usted a majar hoy un día, a quitar o a cercenar un pedazo hoy, no. Sino lo que está diciendo es decir, que la carne, en lo espiritual, o bien entendido como nuestra vida de mal proceder, o en alguna parte de la palabra dice, como la vana manera de vivir que heredamos de nuestros padres. Se cae en pedazos y queda sin vida. Entonces, digamos, bueno, sí, la mayoría, o casi todos, o todos, ¿verdad? ¿Alguien más bien no sabe qué es circuncisión? ¿Habrá alguien que no sepa qué es la circuncisión? ¿Alguien que en inglés lo pueda decir? Circumcision, pero ¿qué significa?
¿Qué es pues? ¿Qué acto es? Sí, solo traerle el micrófono porque como son algunos que no entienden muy bien el español, sí quiero que quede bien claro esto. ¿Por qué? Porque, hermanos, si no hay una claridad en esto, entonces no vamos a poder tener la señal en nosotros. Amén. Pregúntele al que tiene al lado suyo, ¿quiere señal de Dios? Porque si usted quiere señal de Dios, hermano, vamos a tener que ser circuncidados. Uy, no, pastor, mire, yo ya soy anciano y no tengo circuncisión. No, si no estoy hablando de la física. Estoy hablando de la circuncisión espiritual. Amén. Ok, decilo. A circumcision, spiritually speaking, is a surgery that's done through the Holy Spirit in our bodies, removing all of the skin, which means all of the things from this world on us. Ok, bueno. ¿Sí entendió, va? Bueno, si no entendió, ahí búsquelo usted en un diccionario. Ahora se lo voy a traducir yo. Es sencillamente quitar del miembro viril de un hombre la parte de la carne que está sobre, ¿verdad? De él. Entonces, y eso se desecha. Ok, entonces, ¿por qué? ¿Por qué? Porque mire, yo sé que tal vez a veces cuando hablamos de estas cosas dice usted, uy, pastor, y se ruboriza, pero no se preocupe, ahorita lo vamos a poner en el punto de vista espiritual. Para el limpio todas las cosas son limpias, ¿verdad? Y como usted tiene una mente limpia no hay ningún problema, por eso hablo así con toda claridad. Pero hermano, el aspecto del miembro viril, cuando se corta aquello, cambia. Tiene otro aspecto, se ve de otra forma. Y eso es lo que Dios quiere en nosotros. Que cuando sea quitada esto, mire, por eso dice, ¿seréis circuncidados en dónde? En la carne. ¿Y qué es el pacto? ¿Qué significa pacto? Ok, sí, alianza, pero le dije algo más. Pasar en pedazos, aquí está, berit, que significa en el sentido de cortante. Es un pacto porque se ha pasado en medio de pedazos de carne. ¿Qué fue lo que le quitaron? Un pedazo de carne. Eso es lo que se quita. Entonces, cuando el Señor pasa con su pacto, entonces dice, este pacto entre yo y vosotros, tu descendencia después de ti, varón, todo varón de entre vosotros será circuncidado. ¿Y por qué todo varón? Porque los varones son los que tienen un miembro viril así. No, no es por eso. Porque entonces, ¿cómo le hacemos con las hermanas ahora? Si esto fuera de manera literal, ¿qué hacemos? ¿Por qué? La hermana dice que porque nos cubre el varón. ¿Sí sabe por qué? Porque el varón es el que engendra. Porque el varón, hermano, es el que tiene que ir al frente. A usted, varón, lo pusieron al frente. Ay, Dios. Con razón estamos como estamos, hombre. A usted, varón, lo pusieron al frente de su casa. Usted es el responsable. En usted tiene que empezar a caer la carne de su vida. Alguna hermana preguntará, bueno, ¿y yo que soy soltera me rayé? ¿O yo que soy viuda? Pues también me rayé. No. Si usted tiene la mayor responsabilidad, porque el que ahora es su varón y ya lo circuncidaron. Y se llama Jesucristo. Y Él tiene una doble señal, porque Él lo hizo en lo físico y lo hizo en lo espiritual. Ya ahorita vamos tal vez a llegar ahí, si es que el tiempo nos alcanza. Pero entonces, hermano amado, esta señal de su pacto es para que se evidencie un cambio. Ahora le voy a decir una cosa. Es obvio, y por favor, con oídos circuncidados y una mente limpia nuevamente, ¿verdad? Es obvio que quienes van a ver el cambio, la diferencia de ese miembro viril, por ejemplo, pues si usted nació su hijo varón, ¿verdad? Y se la hicieron, ¿quién va a notar aquello? La mamá, el papá, ¿quién más?
tal vez los hermanos, ¿verdad? Ah, bueno, digamos, dice la hermana que lo cuida. Está bueno, pero a lo que voy es a esto. La evidencia primaria la tienen que tener los de casa. Porque no se vale ser candil de la calle y oscuridad de la casa. Si no hay una evidencia de cambio en la casa, entonces no está circuncidado. Entonces solo habla como Goliat. Porque Goliat hablaba de grandezas, de poder y de un montón de cosas, y cuando lo vio David dijo, ¿y este incircunciso quién es? Porque este no evidencia lo que está diciendo en su casa. Entonces usted, la evidencia es la primaria, es la que se ve en la casa. La que los que lo vieron, los que lo pueden ver. Y para los casados ahí vienen ¿qué es? Primero, ¿ah? Pero hermano, la evidencia es con la esposa. Entonces, debe de evidenciarse el pacto, la señal de Dios, primeramente con los de casa. Si no hay ese pacto, mire, cuando usted puede ir a buscar y se va a dar cuenta, este es un tema que primeramente lo alargamos bastante, pero no hoy, ¿verdad? Sino que es decir en partes. Entonces nosotros, hermano, porque a alguno ya le vi la cara así como que se va, si el viernes fue de 1:30, a ver a qué hora nos vamos, ¿verdad? No se preocupe. El asunto es que nosotros tenemos que entender que, por ejemplo, Abraham, en ese momento Abraham, cuando el Señor le habla del pacto, no solamente él se lo hizo, sino dijo, todo varón que está en tu casa, toditos. Entonces, hay que evidenciar, y por supuesto, ahora, hermano amado y hermana amada, ¿verdad? Usted otra vez que puede decir, pero yo no tengo varón. Tiene a Cristo Jesús. Y él tiene una evidencia extraordinaria del cambio de la vida. Entonces usted tiene que seguir el mismo ejemplo. Ok, sigamos mejor, ¿verdad? Entonces, ¿qué tiene que caer delante del Señor? La carne en pedazos. Para poder decir, tengo pacto. Si no hay carne en pedazos, sino que la carne está vivita y coleando, hermano, no hay pacto. No hay promesa, porque después del pacto, oiga bien, después del pacto viene el desarrollo de las promesas. Diga conmigo, después del pacto viene el desarrollo de las promesas. Entonces, Dios puede haberle prometido a usted un montón de cosas. Y Él las puede cumplir. Oiga bien, las puede cumplir. Pero es necesario que en usted y en mí haya una circuncisión. Porque si no hay circuncisión en nuestras vidas, entonces quiere decir que los que están faltando al pacto, oiga, ¿el pacto cómo era? ¿Entre quién? Dios ya hizo su parte. Y Dios sigue haciendo su parte. Él nos sigue visitando, Él sigue en medio de nosotros, con su presencia. Él le sigue hablando a usted, aún y a mí. Aún cuando vamos, hermano, hacia el pecado, el Espíritu del Señor nos dice, eso no está bien. Pero ¿de quién depende la otra parte? De cada uno de nosotros. Pregúntale a qué tiene al lado suyo, ¿estás haciendo lo que te corresponde en este pacto? ¿se te está cayendo la carne en pedazos? Pues le voy a decir algo. La carne se puede caer en pedazos de dos formas. Una por lepra y la otra por pacto. La lepra es el símbolo de pecado en la Biblia. Entonces, pero si a usted se le está cayendo, bueno, no usted, pues si a esa persona se le está cayendo por pecado, eso no es pacto. Por eso es que estando en pecado usted puede venir a saltar, danzar, profetizar, predicar, tocar, todo puede hacer. ¿Acaso no Naamán podía hacer de todo si era uno distinguido en el ejército? Hermano, ya no le cabían los corazones púrpuras ahí a él, pero ¿sabe qué era lo malo? Que cuando se quitaba la ropa, también se le caía la carne en pedazos, pero por pecado.
Entonces, hermano, que nuestra carne, que la evidencia del pacto de Dios para con nosotros sea solamente en pacto y no en pecado. ¿Sí me doy a entender, verdad? Ok, entonces, que se nos caiga nuestra vida de la carne en pedazos para que haya pacto. Sigamos. O aquí, o dónde. Ah, perdón, me equivoqué, ¿va? Era este. Ah, no, ese ya lo leímos. Génesis 17:12. Léalo conmigo. A la edad de 8 días será circuncidado entre vosotros todo varón por vuestras generaciones. Esa es nada más la primera parte del capítulo, del verso 12. Por eso le puse ahí la A, para que sepa que solamente eso es lo que está escrito aquí. ¿Por qué? Porque quiero decirle esto. Es interesante ver que dice que es ¿a qué edad? ¿Por qué 8? ¿Por qué no 9? ¿Por qué no 10? ¿Ah? ¿Por qué 8? ¿Por qué 8? Porque le tocó el 8, dice alguien más. No. Porque es el reinicio de la vida. Es decir, nació como hombre, pero se está transformando. Es decir, nació con la tendencia al pecado. Pero, cuando se circuncida, entonces empieza la transformación de su vida para ya no pecar. Fíjese que el apóstol Pablo, bien tremendo, ¿verdad? Porque el apóstol Pablo, cuando defiende su apostolado, él dice, yo, judío, circuncidado a los 8 días, dice él. Pero usted busca la vida de Pablo antes de ser Pablo, es decir, cuando era Saulo. ¡Ja! Hermano, era terrible. Porque él, a pesar de que dice que él era celoso de la ley, pero lo que pasa es que no conocía al espíritu de la ley, solo conocía la ley. Entonces, ¿qué hacía? Mataba pensando que estaba haciendo bien. Entonces, cuando llegó el momento de su circuncisión, en lo espiritual, porque en la ley ya lo tenía, en lo físico ya era circuncidado, pero él no había llegado al momento de la circuncisión espiritual. Pero cuando llega la circuncisión espiritual, porque el Señor Jesús mismo se la hizo, le circuncidó la vida por medio de la luz, porque dice que apareció una gran luz, ¿se recuerda? Entonces, hermano, él vino y una transformación, tanto que cuando lo miraban, hermano, decían, este se me hace que es como los terroristas, ¿verdad? Este viene con bomba allá adentro. Y entonces usted sabe todo lo que pasó, y todo lo que dejó como legado este hombre. Y el Señor lo dijo, a mí este es un instrumento útil, pero va a tener que sufrir. Entonces quiere decir que el tiempo de su circuncisión, hermano, fue dolorosa. Pero eso sí, salió, hermano, con todo. Amén. Entonces usted y yo necesitamos la circuncisión en nuestra vida. Como parte precisamente, de ese pacto. Pero quiero decirle, a la edad de 8 días, será circuncidado entre vosotros todo varón por vuestras generaciones. Entonces, aparte de todo eso, después de darse la circuncisión a los 8 días, hermano, hay una muestra, porque el Señor dijo que esto era por generaciones, es decir, a perpetuidad, ¿verdad? Entonces, la circuncisión no se puede, no es reversible. La circuncisión no es reversible. Entonces, hermano amado, quedó como un pacto para siempre. Por eso es que esa perpetuidad. Y eso es lo que el Señor está diciendo aquí. Ustedes, por favor, hermano bendito de Dios, yo le voy a decir algo. La salvación no se puede devolver. Digo, no se puede perder. La salvación no se puede perder. O sea que podemos ir a pecar. No, entendamos bien. La salvación no se puede perder. En algún momento dado usted puede, sí, devolverla, llevar y decirle, ¿sabes qué, Señor? Yo renuncio a todo esto, pero eso es una deserción.
Pero mientras usted y yo estemos aquí, en este pacto, lo que tenemos que hacer es entender que ya nos dieron una vida nueva. Y que entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cuando nos dan una vida nueva, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué pasa cuando nace un niño? Hay que empezar a alimentarlo, hay que empezar a ver por su bien, que crezca, que desarrolle, que se haga, enseñarlo, instruirlo, corregirlo, un montón de cosas. Entonces, hermano, usted que nació de nuevo, a través, el pacto es, tu carne tiene que caer en pedazos. Tu vida antigua va a caer en pedazos. Pero eso sí, aguántese también a la disciplina. Aguántese a la instrucción. Aguantémonos, ¿verdad? A la instrucción, a la disciplina, a la corrección. Porque eso es lo que hacemos con nuestros hijos, a la nueva criatura. ¿O no? O usted si está llorando, ay, déjenlo, hombre. Algún día se le va a quitar. ¿Así hace? No, usted lo procura, lo ve, etcétera. Yo tuve la experiencia, ¿verdad? Con mi hija. Tenía unos meses de nacida y un día llego yo del trabajo y mi esposa estaba ahí y hasta mi esposa estaba llorando también, ¿verdad? Porque me dijo, tiene horas de estar así, pero horas de estar así. Y no se le quitaba y ya le di, ya le hice, ya le traje, ya mi suegra creo que andaba por allá con nosotros también, ya mi mamá la bañó, de todo le hizo y sigue llorando. Yo llegué, la abracé, la agarré y seguía ahí, oraba y de repente se le quitaba un poquito y otra vez empezaba de nuevo. Entonces llegó el momento en el que yo dije, no, esto es un berrinche. Y agarré 2, pa. Santo remedio. Se acabó. Pero eso es parte de la circuncisión que nosotros necesitamos también. ¿No acaso dice la palabra que al tiempo que vivimos, para ninguno es causa de gozo una disciplina? Pero al final, ¿qué produce? No dice gozo. Frutos apacibles de justicia. Y hacia eso lo quiero llevar. Entonces, veamos pues, por favor. Cambiando de justicia para ser justo. Cuando hay un cambio de justicia en nuestra vida, entonces nos volvemos justos. Mientras que usted piense que su justicia es la mejor. Cuando hablo de justicia, usted sabe que son leyes emitidas, ¿verdad? La justicia es la ley escrita. Si usted agarra, digamos, cualquier código en un trabajo, la constitución en cualquier país, las normas, reglas, estatutos, etcétera, todo eso es parte de la justicia, ¿verdad? Ok, entonces, nosotros necesitamos ser cambiados de justicia, lo puse así para entenderlo, para ser o para llegar a ser justos, definitivamente. Entonces veamos esto, por favor, hermano. Voy a ir rápidamente. Mire. Génesis 17:5. Y aquí empezó la justicia de Dios. Con Abraham. Mire, Abraham fue el primero que recibió la señal del pacto. ¿Qué es qué cosa? No, la circuncisión. Ahorita vamos para allá. La hermana Eli ya va adelantada. Está bien. La hija del adelantado. Entonces, hermano, Abraham le fue dada la señal, fue el primero que la recibió. Amén. Ok, entonces dice, y no será llamado más Abraham, sino que tu nombre, diga conmigo su nombre, será Abraham. Porque yo te haré padre de multitud de naciones. Fíjese que estaba leyendo yo creo que era Wikipedia o algo así, o Wikipedia, como dicen algunos, donde al final, ellos vienen y ponen ahí, ¿verdad? Qué el significado de Abraham, etcétera, pero ellos ponen, entonces dice, como necesitaba
tener un vientre. La palabra Abraham tiene, juntamente de este nombre, tiene una raíz que creo que se dice Rehem, que Rehem significa vientre. Entonces prácticamente lo que hizo el Señor para hacerlo Abraham, que es padre de multitudes, le tuvo que poner un vientre para desarrollar multitudes. Espiritualmente hablando. Ok, pero después se lo voy a explicar, más despacito. Y no será llamado más Abram, sino que tu nombre Abraham, porque yo te haré padre de multitud de naciones. Verso 6. Te haré fecundo en gran manera, y de ti haré naciones, y de ti saldrán reyes. Ok, entonces, claro, ahí dice uno, sí, Señor, amén, yo recibo esa promesa. Usted recibe la promesa de ser fecundo y en gran manera, y que el Señor nos haga, nos dé naciones y salgan reyes de nosotros. Bueno, con los 5 que dijeron amén, con esos voy a platicar. Entonces, mire, la justicia de Dios empezó a ser aplicada ahí, en ese momento. ¿Cómo? ¿Qué es lo primero que tiene que suceder dentro de la incisión, si usted quiere llamarle así, dentro de la incisión del prepucio espiritual? Lo primero que tiene que pasar es esto, el cambio de nombre. Diga conmigo, cambio de nombre. Pregúntele al que tiene al lado suyo, ¿ya te cambiaron tu nombre? Hermano, porque debe de haber un cambio de nombre en nosotros. Ya, ahorita le voy a explicar esto del cambio de nombre. Cuando nosotros fuimos llamados, y eso es, por ejemplo, esa es una de las tantas cosas que el Señor nos enseña, pero digamos ahora, usted y yo, antes, hermano, éramos hijos del diablo. Así dice la Biblia, no lo digo yo, ¿verdad? Por si usted se espantó ahorita. Pero la Biblia dice que nosotros éramos hijos del diablo. Pero cuando el Señor Jesucristo se revela a nosotros, es decir, nos engendra o nos reengendra por la palabra, entonces llegamos a ser o empezamos a ser hijos de Dios. Ya ahí hay un indicio del cambio de nuestro nombre, que es parte de la señal de la circuncisión en usted y en mí. ¿Sí me doy a entender, verdad? ¿Sí voy claro hasta ahí? Ok. Entonces, mire, cuando habla de nombre, la Biblia, viene de un hebreo que es Shem. Esa palabra Shem significa honor, autoridad y carácter. En esas tres cosas está basado. En honor, en autoridad y carácter. Entonces, ¿qué fue lo que hizo el Señor? ¿Qué empezó a trabajar? ¿Qué empezó a circuncidar en ese hombre llamado Abraham? Porque la palabra Abraham significa en varios sentidos el padre exaltado, pero también significa el padre que se exalta, hablando de alguien enaltecido. También, entonces, hermano, cuando habla aquí, mire el carácter de Abraham. Cuando digo el carácter es porque está relacionado con el nombre. El nombre es honor. ¿Qué más? Autoridad y carácter. Entonces, aquí voy a parar un ratito. Y dice entonces que Abraham, usted lo puede leer, esto fue hasta el verso 17. Entonces usted puede empezar a leer, hermano, desde el momento en el que Abraham fue llamado. Abraham fue llamado en el capítulo 12. Tal vez desde el 11. Bueno, en el 11 se narra lo de
Babel, etcétera. Pero en el capítulo 12 se le aparece por primera vez el Señor a Abraham, como era. Sí me estoy dando a entender, ¿verdad? Entonces, cuando se aparece a él, le habla y le dice, tal vez si alguien puede buscar, por favor, Génesis capítulo 12, verso número 1, y se va a dar cuenta que ahí, por favor, este es, ¿qué dijo el Señor? Mi pacto, ¿verdad? Este es mi pacto. Él, cuando habla de pacto, significa alianza, ¿verdad? Pero significa también, dijimos, que tenía que ir cayendo en pedazos la carne, ¿verdad? Ok, entonces, el Señor viene y Él, ¿lo tiene, hermana? Sí, leámoslo, por favor. Y el Señor dijo a Abraham, vete de tu tierra y... Perdón. ¿Se lo dijo a Abraham o le dijo a Abraham? Ok, ahí está. Solo pongámosle cuidado a eso para que entendamos esto. Nomás, por favor, gracias. Le dijo a Abraham, vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Siga el segundo verso, por favor. Haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Va, mire, leamos el 3 para ver si... Bendiciré a los que te bendigan, y al que te maldiga, maldiciré. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Va, entonces yo le pregunto, ¿no fue lo mismo que le había dicho? Yo haré de ti un padre de naciones, de multitudes, te haré fecundo en gran manera, te haré naciones y te saldrán reyes. ¿Cuándo se lo dijo? Cuando lo llamó por primera vez, pero ¿cómo se llamaba? Abraham. Mire, siendo padre enaltecido, tenía ya la promesa. ¿Verdad que sí? Ahora, yo voy a hacer una pregunta hacia el aire y usted trate de cacharla. Nada más. ¿No será que algunos estamos en la condición de Abraham aunque tengamos las promesas? Estamos viviendo en el capítulo 12 y no en el 17 de nuestra vida. Porque no fue sino hasta que apareció la señal. ¿Sí me voy a entender? Hasta la señal de la circuncisión. Entonces empezó a funcionar esto. Pero mientras, como padre enaltecido, pero mira, Abraham, fíjate que esto me lo voy a imaginar nada más, no me va a pedir versículo. Pero fíjate que hay que hacerte una señal. Ah, no, Señor, así no. Yo voy a seguir como estoy. Yo así nací y así me quedo. Y si quieren aceptarme así, bueno, y si no, pues que miren qué hacen. Dijo el Señor, no hay problema, sigue caminando así. Durante el transcurso de su vida, siendo Abraham, ya tenía promesa. El Señor dijo, yo te estoy exponiendo mi pacto. ¿Lo quieres o no lo quieres? ¿Lo tomas o no lo tomas? Eso es lo que el Señor viene hoy a decirte. ¿Quieres mi pacto? Si lo quieres, lo tomas. Si no lo quieres, lo dejas. Tú puedes seguir siendo el mismo Abraham. Tú puedes seguir siendo el mismo enaltecido. Tú puedes seguir haciendo lo que se te dé la gana. Pero eso sí, mi pacto todavía no está vigente. Mis promesas todavía no se cumplen. Por eso es que hay gente que alega con Dios e incluso se evade con el Señor y le dice, pero si es que el Señor a mí me dijo que me iba a usar y este es el día en que no me usa. Pues sí, pero hay que verle, vamos a ver cómo está tu corazón. No, papá, si tenés, pero así, el prepucio del corazón, mira. El pacto de Dios ahí está. Lo que Dios te prometió, ahí está. Tus promesas ahí están. Es que, hermano, mis hijos, mi esposo, mi esposa no se convierten al Señor. Sí, pero la pregunta es, ¿y tú ya te convertiste? ¿Y ya hay señal en ti? Silencio en la iglesia, río de vida. ¿Sabe por qué? Porque entonces empezará el pacto a darse. Cuando hay un cambio
en la autoridad, el honor y el carácter. O el honor, la autoridad y el carácter. ¿Por qué hablo de esas tres cosas? ¿O por qué está ahí como en la parte del Shem, que es nombre? Porque, hermano, mire, ¿a quién daba honor? ¿A quién daba honor? A Dios no. Todavía no. Porque era un padre altivo. Si hubiera dado honor al Señor desde ese momento, entonces no hubiera perdido o hubiera estado a punto de perder a su mujer las 2 veces que tuvo que bajar a Egipto. Es decir, que regresó otra vez al mundo. ¿Sí me doy a entender o no? Entonces, hermano, viene Abraham y usted se da cuenta que para empezar, tenía una Susarai en la casa. Tenía una Sutigra en la casa. Pero porque él era un domador. Sí, así de sencillo. Él tenía promesas, hermano. Mire, Abraham miraba a su Sara y decía, vamos a tener unos 20 hijos. Hasta que Sara le dijo, pero si yo soy estéril. ¿Pero por qué, Señor, si tú te apareciste? Me dije, sí, pero tú sigues en tu propio honor. Tú no me das honor todavía a mí. Sigues ejerciendo tu autoridad y no la mía en ti. Sigues teniendo tu carácter y no el mío. Otro silencio en la iglesia de Cristo, Río de Vida. Hermano amado, pregúntele al que tiene al lado suyo, ¿cómo está tu honor? ¿Cómo está tu autoridad y cómo está tu carácter? ¿Cómo está? Hermano, pero si yo alabo, si yo canto, si yo brinco, si yo danzo, si yo sudo, si yo toco, si yo predico, si yo hago de todo, asco chicle, bailo tango y tururú, de todo hace. Pero ¿cómo está su honor? Cuando llegan y te bendiga, hermano, trabajo más extraordinario. ¿Verdad que sí, pastor? Gloria sea a Dios, pero por dentro, hermano. Si no sabe la joya que tiene el pastor ahí en su congregación. Brincos diera que todos fueran igual que yo. Por Dios santo, tranquilízate, Abraham. Seguís enaltecido. Le encargan un oficio. Es diácono. Antes, mire, servía con gusto y todo. Ahora es diácono. Hermano, levanta ahí. Servidores. ¿Qué está pasando? Sí le dieron nada más el cargo, pero sigue así, mire. Abraham sigue enaltecido. Y eso que como diácono. Y ahora si le hubieran puesto de copastor, la patada le hubiera dado a uno, no. Qué bárbaro, ¿verdad? Nosotros necesitamos, y el carácter. A mí, por favor, te pregúntele, ¿cómo está tu carácter, hermano? Mire, hay algunas que todavía sí. Bien, ¿y usted qué? Ya ni le pregunte, hombre. Es obvio, es evidente que sigue como Abraham. Pero ¿sabe qué es lo lindo, hermano? Que lo llevaron en el capítulo 12, capítulo 13, capítulo 14, capítulo 15, capítulo 16. ¿Cuántos llevamos hasta ahí? 12, 13, 14, 15, 16. 5 capítulos. 5 capítulos. ¿Sabe qué es eso? Tal vez déjeme pues, va. Como dijera un pastor amigo mío, es una jaladología mía, pues. ¿Verdad? Pero ¿no se le hace a usted un poquito así como
como una casualidad de Dios que hayan sido 5 capítulos y que el Señor haya establecido 5 ministerios para trabajarnos? Y que a usted le toca aquí con este panzón. ¿Ah? Porque pastor sin panza no inspira confianza, hermano. O no son de alabanza, dijo alguien también, ¿va? Entonces, hermano, nosotros, ¿por qué? ¿Por qué dejó 5 ministerios? Porque dice que los ministerios entonces lo trabajan para toda buena obra. Y no era lo que iba a hacer Abraham, pues, después, ¿va? Entonces usted y yo, hermano amado, necesitamos llegar a nuestro capítulo 17. ¿Por dónde anda? Saber, ¿va? Deja tu tierra y tu parentela, va. Está bueno, pues. Solo me voy a llevar a Lot. Y ahí anda con su elotito, ¿va? Ahí anda con su Lot para arriba y para abajo. Pero eso sí, ¿cómo lo mete en problemas Lot? Y esto usted, es que no hemos podido dejar esto. Sí, pero es que, mi amor, por favor, mira, ya, dejémonos de cosas, hombre. Eso lo traes desde ahí y no lo has podido ni perdonar. No, pero es que vos debes de recordarte lo que me hiciste hace 20 años. Anda con su Lot. No dejó a su tierra y su parentela. Y por eso sigue en su capítulo 13. Pero sigamos, ¿va? Lo que Dios quiere cambiar entonces en nosotros es nombre. El nombre, la administración del nombre es importante. ¿Qué le pasó a esto? Dice la palabra, perdón, apunté esto, quiero leérselo. El Señor mismo, cuando llegó a esta tierra, ¿sabe qué fue una de las primeras cosas que Él ministró a sus apóstoles? Su nombre. Fue de las primeras cosas que el Señor ministró. Mire, a Pedro cuando lo llamó, Simón. Ya no te vas a llamar Simón. Ahora te vas a llamar Cefas. Y después le dijo, ahora no te vas a llamar Cefas, te vas a llamar Pedro. Entonces fue ministrando su nombre, su autoridad, su honor y su carácter. Esas 3 cosas. ¿Cómo Dios te está trabajando a ti, hermano amado? Ay, hermano, es que vieras, hermano. Mire, yo sinceramente, sí, es puro chicle para mí. Lo masco, pero no lo trago. Me cuesta, sinceramente. Están trabajando que pases de Simón a Cefas y de Cefas a Pedro. ¿Se recuerda cómo le llamaba el Señor a Juan y a Jacobo? ¿Cómo les decía? ¿Cómo los llamó? Los Boanerges, que significan los hijos del trueno. Porque ya se imagina cómo eran esos hermanos, hermano. Esos sí eran, pero, cosa seria. Porque lo habían heredado de su linda mamá. Sí, ahí está en la palabra. Llega la mamá con el Señor y le dice, Señor, que cuando llegues en tu reino, que uno de mis hijos se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda. ¿Qué le parece una mamá de esas? Y entonces el Señor viene y le dice, mira, le dijo, sí, pero deben de tomar una copa conmigo. Y viene la mamá, hermano. Pues se la van a beber contigo. ¡Ja! Yo le hubiera dicho, no mamita, mira, shh, cállate por favor. Y entonces el Señor les dijo, sí, claro, le dijo, sí la van a beber, pero de todas maneras el estar a la diestra y a la izquierda solo mi Padre lo puede poner. Pero de que la van a beber, por haber abierto la boca, la van a beber. Lea usted la vida de Juan y de Jacobo. A Jacobo creo que lo aserraron o lo decapitaron. ¿Y Juan dónde terminó? En la isla de Patmos. Claro, con revelación y con sabiduría y un montón de cosas, pero sí se tuvieron que beber la copa que su mamita había dicho que iba a beber. Yo creo que
Yo creo que si ellos me hubieran oído hoy, hubieran clamado para que a su mamá le cambiaran el nombre, hermano. No sé cómo se llamaba. ¿Cómo te están trabajando tu nombre? ¿Te están cambiando tu nombre? Entonces va a llegar el momento en el que vas a estar en el capítulo 17. 11 veces aparece. Oiga, 11 veces, diga conmigo, 11 veces. ¿Qué significa el 11? Una puerta abierta. Eso es lo que significa el 11. 11 veces aparece en el 17, hay que circuncidarse. Cuando 11 veces aparece que hay que circuncidarse, es porque cuando nos circunciden, se abre la puerta para nosotros de lo que sigue. Abraham, te haré fecundo en gran manera, de ti haré naciones y te saldrán reyes. Ya te lo había dicho en el capítulo 12, pero a partir de hoy, 11 veces que te lo dije, que hay que circuncidarse, que hay señal para mí, entonces se te abre la puerta y tú empiezas a ser fecundo. ¿Sí me doy a entender, hermano amado? Que entonces usted y yo tenemos que ser cambiados, tenemos que ser transformados, tenemos que ser circuncidados como señal en nuestro nombre. En su nombre y en mi nombre. ¿Por qué dice la palabra del Señor que al que venciera el Señor va a darle una piedrecita con un nombre nuevo? Entonces quiere decir que nos van a cambiar el nombre. ¿Sabe por qué? Porque en el cielo se necesita otro honor, otro carácter y otra autoridad. Así como usted y yo estamos. No se puede, hombre. Por eso dice la Biblia, en el reino no hereda ni carne ni sangre juntas. Entonces hay que matar a una de las dos. Hay que matar a la carne y transfundir la sangre en la de Cristo. Entonces hay que dejar el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo también, para que podamos vivir en el reino. Sí, me doy a entender, ¿verdad, mi mamá? Ok, entonces, sigamos porque, ¿cómo voy? ¿No me prendiste ese o ya se acabó? No. Ya me pasé de... Bueno, es como dijo alguien, ¿verdad? Si hasta Moisés se pasó el mar en rojo, ¿por qué no yo? Romanos 4:3. Porque dice la Escritura, y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Justicia viene del término griego dikaiosune, que significa de equidad. ¿De qué? ¿Lo lee allá? No, o se lo leo yo aquí. Es que la próxima vez se lo pongo en otro color. De equidad de carácter o acto. Específicamente justificación cristiana, justicia, justificación. El diccionario Vine dice, el creer a lo que Dios ha dicho nos lleva a conocer la justicia de Él, por lo que somos justificados, por lo que la fe ejercida lleva al alma a una unión vital con Dios en Cristo, e inevitablemente produce rectitud de vida. Esto es conformidad a la voluntad de Dios. Que es lo que Romanos capítulo 12, verso 2 dice. No se conformen a las cosas, a la vida de este mundo, sino transfórmense por medio del conocimiento y la renovación de vuestro entendimiento para que entonces puedan tener una rectitud de vida. Y eso es la justicia de Dios. Dice la palabra que eso me llamó mucho la atención a mí, desde que lo leí. Dice la palabra del Señor que en la ira del hombre no actúa la justicia de Dios. Entonces ya no nos airemos. Porque regularmente cuando nosotros nos airamos en nuestra propia justicia, terminamos pecando. Pero la Biblia sí dice, airaos, pero no pequéis. O airaos, ¿verdad? Pero no pequéis. ¿Cuándo vamos a aprender eso? ¿Cuándo vamos a aprender eso? Cuando nosotros por la fe, oiga, y creyó, fe, Abraham a Dios y le fue contado por justicia. ¿En qué momento le creyó? Hermano amado, ¿en qué momento le creyó? En el capítulo 17 le creyó, en el 12 no.
Si le hubiera creído en el 12, en ese momento se lo circuncida. Y en ese momento se le abre la puerta. En el capítulo 12 estuvieran, hermano, las 11 veces repetidas, hay que circuncidarse. Pero está hasta en el 17. Entonces, hermano, nosotros nos damos cuenta que llegó Abraham en el capítulo 17 y le creyó a Dios. Cuando le cree a Dios, entonces se va para afuera Lot y deja todas las cosas. ¿Y sabe qué? Hasta nombre le cambió a su esposa. A su esposa por lo que el Señor le dijo. Entonces, Dios le cambia el nombre a él. Y la orden de Dios es, ahora le vas a llamar a tu esposa Sara y ya no Saraí. Pero vas a ser tú. A través de tu transformación viene la transformación de los tuyos. ¿Sí me doy a entender? Ok, entonces, aquí está. Lo que nosotros necesitamos es la conformidad. Cuando hablo de conformidad no hablo de conformismo, sino que estoy hablando de conformidad, es hacerse, tomar el molde de la voluntad de Dios. Por eso es que Cristo es la justicia de Dios. Porque a Él lo circuncidaron a los 8 días, en cuanto a lo que estaba establecido en la ley, que después lo vamos a ver. Y fue circuncidado en su cuerpo. Eso de la circuncisión del cuerpo sí está, pero grueso, hermano. Solo que no se lo voy a exponer hoy, porque si no nos daríamos otras 2 horas. Mejor sigamos. Ahí viene el otro domingo. Si es que el Señor no ha venido, y si no, qué lindo, ya nos habremos ido. Romanos 4:11, 2 cosas más y nosotros terminamos con esto. Y recibió la circuncisión como ¿qué? Como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso. Oiga. Para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Eso somos usted y yo. Porque nosotros éramos incircuncisos. Pero ahora podemos ser circuncidados. No literalmente. Y quiero terminar con esto. En esta otra versión, en la versión BAF, en la BAF, dice: la circuncisión le vino después como señal, como una señal, como un sello, oiga, garantizador. ¿De qué? Antes de estar circuncidado, ya le había sido concedida la amistad divina. No, hermanos, sí, sinceramente yo creo que qué extraordinario lo que nos está pasando a nosotros. ¿Sabe por qué? Porque dice la Biblia que nosotros somos hijos de Abraham. ¿Verdad? De Abraham. Entonces, dice aquí, ya le había sido concedida la amistad divina mediante la fe. Así, Abraham se ha convertido en padre de todos los que creen sin estar circuncidados. Por cuanto también a ellos Dios les ofrece, mire hermano, el ser restablecidos en su amistad. Qué cosa más extraordinaria, hermano. Qué cosa más extraordinaria. Entonces, esto es precioso. Mire, la circuncisión vino entonces después, como una señal. ¿Pero después de qué? Ahí dice, ¿después de qué? Mire, aquí dice, mediante la fe. Porque entonces viene el Señor y esa es otra. Hay mucho que hablar, pero voy a terminar con esto. Viene Abraham, usted sabe, siendo Abraham, reinicia otra vez el altar, que era otra señal, y entonces viene el Señor, se aparece a él y le habla y le dice, camina perfecto, que sobre eso tenemos que hablar también. Bueno, hay que hablar de toda la Biblia, pero qué lindo. Entonces viene y dice, yo te voy a hacer fecundo. Y entonces en el momento en que se lo dice, lo cree. Esa vez sí se lo creyó. La vez pasada solo lo oyó. En el 12 solo lo oyó. En el 17 lo creyó.
Entonces, cuando lo cree, dice inmediatamente a eso. ¿Pero cómo lo creyó? ¿Siendo circunciso o incircunciso? Incircunciso. Porque la señal vino después y dice que eso, la señal, la circuncisión, fue un sello garantizador de que antes de estar circuncidado ya le había sido concedida la amistad divina mediante la fe. Cuando le cree Abraham al Señor, entonces en ese momento el Señor lo hace amigo de él. Le restituye su amistad. Y yo quiero terminar leyéndole esto, si usted quiere ir conmigo, por favor. A Juan capítulo 15, versos 14 y 15. Mire, hermano, qué extraordinario, sinceramente, es todo esto. Se lo voy a leer desde el 12. Y usted léalo desde el 1, ¿verdad? Pero le voy a leer desde el 12. Este es mi mandamiento, Juan 15, 12. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por ¿quiénes? Por sus amigos. ¿Qué fue lo que le restituyeron? ¿Acaso no fue el Cordero el que se entregó por Abraham? Y por nosotros también. Entonces nosotros, el Señor nos volvió a dar su amistad. Yo no sé si usted se goza con eso, hermano, pero mire, me dan ganas de ir y pescarlos para decirle, te dieron la amistad. Nos te restituyeron la amistad con Dios. Y ahorita dele un fuerte aplauso al Señor. Y le voy a leer por qué tanto me conmueve esto. Porque dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos. Vosotros, Iglesia Río de Vida, vosotros sois mis amigos, dice el Señor. Vosotros sois mis amigos. Y oiga, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Es el hecho de hacer conformidad a su voluntad. Y dice, ya no os llamaré siervos, porque el siervo que dice, mira, hermano, eso sí. Qué gancho, ¿verdad? Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Mira, hermano, sinceramente, usted y yo en la calidad de amigos, sí sabremos a qué hora viene. Sí sabemos que viene. Sí sabemos que tenemos vida en el Señor. Sí sabemos que somos amados. Sí nos va a anunciar en el momento en que hay que irse. Porque en la calidad de amigos, el amigo sí sabe todo. Pero ¿sabe cuándo llegamos a esa calidad de amistad? Cuando somos circuncidados. Póngase de pie en esta mañana o en esta tarde ya. Y yo quiero hacerle una invitación en esta mañana. Lo primero es, ¿habrá alguien que ni siquiera haya reconocido a Cristo Jesús en su corazón? Porque eso es lo primero. Llegar delante de Él. Antes de ser amigo, hay que abrir nuestro corazón delante de Él y reconocerlo como Rey y Salvador, como Señor sobre nosotros. Antes de ser amigo se necesita ser un siervo delante del Señor. Y esa calidad de siervo es cuando nosotros llegamos delante de su presencia, abrimos nuestro corazón porque nos dimos cuenta de la condición tan baja en la que vivíamos. Cuando nosotros le podemos decir al Señor Jesús, aquí está mi corazón, yo vengo a abrírtelo y quiero que tú gobiernes sobre mi vida. De hecho, el capítulo 12 es extraordinario porque el 12 significa gobierno y fue lo primero que hizo en Abraham. Lo reconoció, sabía quién era.
pero tenía que pasar un tiempo. Si hay alguien en esta mañana que quiera recibir ese señorío de Cristo Jesús en su corazón, es ahora cuando usted puede venir a este lugar aquí al frente y decirle: Señor Jesús, reconozco mi condición, Señor, de pecador, la condición de Abraham que todavía tengo, pero quiero llegar a ser un Abraham, quiero llegar a ser un amigo tuyo. Así lo clasificó el Señor a Abraham como su amigo. Pero en el nombre de Jesús, hermano amado, yo quiero decirle en esta mañana también, la invitación está abierta si hay alguien que quiera venir y abrirle su corazón a Cristo Jesús, que va a ser lo más importante, lo más interesante. No podemos nosotros llegar a ningún lado en su reino si no somos primeramente capaces de abrirle nuestro corazón a Cristo Jesús y entregarle nuestra vida. Así que hoy en esta mañana está abierta la invitación para que usted y yo podamos venir delante de su presencia y abrir nuestro corazón y decirle: Señor, yo quiero que tú gobiernes sobre mi vida. Pero quiero llevarlo también a usted, si usted ya conoce de Cristo Jesús, hacerle la pregunta: ¿no será que todavía estamos como Abraham? Y que por eso no se han cumplido las promesas de Dios. Porque la promesa de Dios es hacernos fecundos, es prosperarnos, es levantarnos. Y cuando hablo de prosperidad, por favor, quitemos un momento el pensamiento de la plata. No es eso. Sino es primeramente el que nosotros podamos decirle al Señor: Señor, yo quiero prosperar en lo espiritual. Quiero que la puerta se me abra, Señor, para lo espiritual. Cuando Abraham entendió eso y el Señor le cambia su nombre a Abraham, entonces empezó a ser multiplicado, hermano, en sus pensamientos para con Dios de una manera extraordinaria. Llegó a establecer cerca en el lugar que el Señor le había prometido, cerca de la presencia del Señor, ahí puso su lugar de habitación, dice la palabra, entre Jai y Betel. Y dice la palabra también que el Señor lo había prosperado físicamente y materialmente de una manera extraordinaria. Pero a él eso no le importaba. Le interesaba entender que la justicia de Dios, que le había hecho o le había dejado por señal una circuncisión a su vida, una transformación, una vida recta, una actitud en el carácter de manera correcta y recta delante de los ojos de Dios y de los hombres, como Cristo mismo lo fue alcanzando, lo tuviera. Y hoy en esta mañana, en el nombre de Jesús, yo vengo a decirte, amado hermano y amada hermana que estás en este lugar, ¿no te gustaría ser amigo de Dios? ¿No te gustaría que el Señor nos llamara a nosotros amigos y ya no siervos? Porque el amigo sí sabe entonces qué hace su Señor. El amigo sí sabe. En la calidad de Señor siempre la va a tener para nosotros. Pero habrá alguien en esta mañana que quiera venir delante del Señor aquí. El lugar está abierto para que usted le pueda decir juntamente conmigo: Señor Jesús, yo quiero ser tu amigo. Pero para ser tu amigo se necesita hacer tu voluntad en todo lo que tú dices. Y para poder hacer su voluntad, ¿sabe qué se necesita? Ser circuncidados. En esta mañana podemos decirle al Señor: Señor, circuncida mi vida, circuncida mi mente, mi corazón. Y otro día veremos esas circuncisiones. Pero hoy, hermano, la intención del corazón es lo que Dios ve primeramente. Y si la intención de tu corazón es tener esa circuncisión en tu vida, antes de que venga por señal, porque déjame decirte que entonces la señal se va a manifestar. La señal es algo visible, la señal es algo que se ve. Y es algo que tú vas a experimentar, es algo que tú vas a ver. Cuando empieces a ser fecundo, cuando empieces a levantarte, cuando tu vida y mi vida, hermano, espiritual empiece a abundar en todas las cosas. Y que todo lo demás venga por añadidura. Entonces nosotros estaremos viendo la señal del pacto hecha realidad. Ahí estaremos viendo. Y déjeme decirle, tal vez lo material sería como una condicionante, pero no lo quiero ver así.
ni tampoco lo es. Pero lo que sí te puedo decir es que seguramente la vida espiritual, la vida en Cristo, cuando los nuestros empiecen a darse cuenta de la diferencia que hay en ti y en mí, entonces, hermano amado, entonces podremos decir: el Señor me ha circuncidado. Yo he adquirido la señal de la circuncisión. Cuando tu esposa, tu esposo, tus hijos, tus padres, tu familia empiece a ver y a decir: ¿qué le pasó? Algo tiene, no es el mismo, no es la misma, no actúa de igual manera. Le conocimos siendo un burlador, le conocimos siendo un ladrón, le conocimos teniendo cientos de vicios, le conocimos que maltrataba a todo el mundo, le conocimos que era un golpeador, le conocimos de una manera terrible, y hoy hay una evidencia del cambio en su vida. Sabes que entonces viene la promesa para nosotros, y es: ya no les voy a esconder nada, les voy a revelar todo lo que está en la palabra. Cuando nosotros nos convertimos en amigos del Señor, no hay nada oculto para nosotros. No hay nada oculto para nosotros. Por eso es que el clamor delante del Señor es como el filo también que viene a circuncidarnos, porque el Señor dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Por eso hoy podemos clamar ante su presencia y decirle: Señor, circuncida mi vida, circuncida mis pensamientos, circuncida mi corazón, mis acciones, Señor, y que yo pueda tener una evidencia, empezando en casa. Oh, santo, santo, santo es el Señor. Y rabrashanda brastokasha alabasama. En el nombre poderoso de Jesús, hoy en esta hora, el Señor quiere que nosotros pasemos a la categoría de